rindió o fue asesinada. Asesinato y revolución. Compañeros del cambio. Los nobles de Braganza habían gobernado a Portugal durante siglos. Ahora, con la muerte del rey Carlos, una república reemplazó a la monarquía. Pero algo más que el gobierno había cambiado. Portugal, uno de los países más católicos del mundo, era víctima de persecuciones religiosas. Estos victoriosos revolucionarios veían a la Iglesia como su enemigo, ya que había apoyado al Estado, y eso lo tenía que pagar. Una represalia, entre muchas, fue condenar al exilio a la autoridad máxima de la Iglesia, el cardenal patriarca. Buscaban el cambio social, objetivos políticos, pero había mucho más en el fondo. Lo que no se imaginaban era el papel que ellos mismos desempeñaban en un panorama más amplio, en un mosaico que solo se manifiesta cuando observamos una serie de acontecimientos aparentemente sin conexión, acontecimientos que, según la creencia de muchos, poseen un profundo significado para el mundo de hoy. Regresemos a esa época. Un mundo en guerra. Rasputín, su poder diabólico, su muerte violenta. La ejecución de Nicolás II, el zar de Rusia. El asesinato de la emperatriz y sus hijos. La revolución bolchevique. La llegada al poder de Lenin. Y la extraña y maravillosa experiencia de 3 niños. 3 pastorcillos que guardaban su rebaño entre los montes de la Serra da Aire en Portugal. Allá por el año 1917. Más de 70,000 concurrentes presenciaron el momento culminante de la experiencia de los niños. Entre esta muchedumbre hay 5 personas que nos contarán lo que vieron. 5 testigos del milagro del sol. ¿Qué es lo que verdaderamente ocurrió en Cova da Iria en 1917? Examinaremos los acontecimientos y sus implicaciones para nosotros, para nuestra época. ¿Existe un hilo que pueda seguirse y que una el pasado al presente y el presente a nuestro futuro? Que explique por qué millones de personas en todo el mundo tienen presente a los 3 niños pastores y por qué tantos billones están comprometidos a participar, a responder al mensaje de Fátima. No creo que esto pueda descartarse como una ilusión, mucho menos como un engaño o un fraude. Algo pasó allí. Y luego dijeron que Nuestra Señora les pidió que regresaran a la Cova da Iria el 13 de cada mes. Yo observo los acontecimientos milagrosos con escepticismo, pero sé que sí hay acontecimientos milagrosos. Fuimos con 4 hombres jóvenes porque pensamos que podía ser algo malo. Decían que podía ser algo malo. Muchos en la iglesia eran escépticos, así que la iglesia no promovía esto. La iglesia no animaba a la gente a creer esto. Vinieron porque creyeron lo que habían oído. Y esta clase de evento no es común, especialmente en nuestros tiempos donde se cree tan poco. ¿Creer o no creer? 3 niños habían predicho un milagro público, señalado la fecha, la hora y el lugar. Un acontecimiento extraordinario había ocurrido. En los periódicos las noticias se multiplicaron por todo el mundo. Se referían a el milagro del sol. Muchos se negaban a creerlo. La gente se mostraba escéptica acerca de la danza del sol, las profecías, el secreto, el mensaje de Fátima. Anteriormente, la revelación había sido ampliamente aceptada como fuente de conocimiento. ¿Por qué no se acepta hoy, en la edad de la ciencia, edad influenciada por la tecnología y el humanismo? A esto nos responde el doctor Paul Kurtz.
Lo más importante en la pérdida actual de la espiritualidad es el desarrollo del Renacimiento con la secularización de los principios morales y el desarrollo de la ciencia moderna. Con esta, el gran énfasis recae en la razón, en la evidencia y en la idea de que el hombre puede controlar su propio destino. Así que el gran tema del mundo moderno es considerar al hombre y no a Dios como centro de su preocupación. Todas esas invenciones de las que tanto nos enorgullecemos han tenido lugar durante mi vida. Yo recuerdo cuando el mundo no tenía electricidad, ni teléfono, ni rutas pavimentadas, ni automóviles, nada de eso. En estas imágenes del progreso vemos al hombre como inventor, constructor, soñador. En la época de los 14, muchos ya creen que todos los problemas pueden resolverse y que solo el bien puede resultar de la aplicación del conocimiento científico. Soluciones empaquetadas en una caja etiquetada con la palabra progreso. De esa caja surge el espectro de la Primera Guerra Mundial. Es el verano del 16, el verano de Verdún y de la batalla de la Somme. En ambos lados hay intensos sufrimientos. 2 millones de caídos en el frente occidental. Ningún lugar podía estar más alejado de la destrucción, del horror, de la guerra, que las montañas de la Serra da Aire de Portugal, donde los campesinos y pastores perciben el conflicto únicamente como un rumor distante. Fátima, 1917. Para 3 niños cuidando de sus ovejas, es una época feliz. Warner Brothers los presentó al estilo de Hollywood en una película del año 52. He aquí los verdaderos niños. Lucía dos Santos, de 10 años de edad. Su prima Jacinta Marto, de 7. Y el hermano de Jacinta, Francisco, de 9. Cuando la familia se iba, se escabullían por la puerta de ventilación y se escondían arriba de nosotros. Nosotros no sabíamos que estaban allí. Los 3 se escondían por horas, siempre jugando, corriendo, saltando, escondiéndose debajo de las escaleras. Sí, eran como todos los niños, escondiéndose, bromeando, siempre jugando juntos. Durante aquel invierno, grandes ejércitos pelean entre sí y contra los elementos. La guerra de las trincheras continúa. La matanza continúa. 3 niños pastores, analfabetos, que viven en una pequeña aldea a 120 kilómetros de Lisboa. ¿Qué podrían saber ellos de la Gran Guerra? Para mejor entender lo que pasaba en 1917, es necesario examinar los acontecimientos históricos que los niños ignoraban por completo. Acontecimientos que ocurrían a miles de kilómetros en Rusia. En el estado más grande del mundo, gobernado durante siglos por una autocracia arrogante, gobernado por el zar, en el nombre de Dios, para estos, los últimos siervos de Europa en ser liberados, la vida era dura, llena de injusticias. La posesión de la tierra era el conflicto central. En las ciudades, aquellos cuyas espaldas se doblaban bajo el peso de la revolución industrial, encaraban nuevos peligros, nuevos temores, viejas tiranías. Con la llegada del nuevo siglo, se habían esparcido los disturbios, alimentados por la amargura, la desesperación. El padre Georgi Gapon organizó una sociedad de trabajadores. Pretendían aliviar su sufrimiento mediante una petición pacífica. Y en 1905, un domingo de enero, se congregaron ante el Palacio de Invierno de San Petersburgo. Desfilaron cantando «Dios salve al zar». Las tropas del emperador dispararon contra la muchedumbre. Cientos cayeron. Fue el domingo sangriento. Las pancartas del zar y las cruces que llevaban cayeron con ellos. Otoño de 1905. A continuación de la huelga general en la ciudad, Nicolás II, temeroso, acordó la formación de un consejo legislativo. Se llamaría Duma y tendría poderes limitados. El pueblo vería muy poco cambio en las condiciones de su vida.
En los últimos años de su reinado, en particular justo antes de la Primera Guerra Mundial, los consejeros estaban cada vez más bajo el control de Rasputín, el llamado monje, quien ejerció su diabólica influencia en Nicolás. Su esposa se convirtió en una mala influencia porque lo que más la preocupaba era la sobrevivencia de su hijo, que padecía de hemofilia. Ella creía que solo Rasputín podía sanarlo, y por lo tanto todo el gobierno estaba cada vez más bajo el control de Rasputín, a quien todos, menos la familia del zar, consideraban un hombre diabólico. No hay evidencias de que Rasputín tuviera ninguna sincera creencia religiosa. Existen evidencias de que, por lo menos en su juventud, se vio envuelto en varios cultos y ritos satánicos. Hay abundante evidencia de que al acercarse al final de sus días, poseyó poderes sobrenaturales de origen satánico. Él es el caso más claro que conozco en la historia donde un hombre jugó un papel vital en un momento crítico de la humanidad, donde hay evidencia irrevocable que empleaba poderes que solo podían venir del infierno. 1914. Rusia se ve envuelta en la Primera Guerra Mundial. En el primer año de batalla, sin entrenamiento, con pocas armas, 2 millones de rusos mueren, caen heridos o son hechos prisioneros. Toda gran guerra a partir del siglo XIX terminó en crisis en este imperio esencialmente estático, agrario y militarizado. Siendo la Primera Guerra Mundial la más destructiva psicológicamente y a la vez la guerra físicamente más desgarradora de los tiempos modernos. Realmente, de muchas maneras, dio contra el imperio ruso como un trueno y jamás pudo recobrarse. La influencia de Rasputín en las decisiones y nombramientos del gobierno es desastrosa. Mientras viva, su poder sobre la emperatriz y por consiguiente sobre la nación será total. Los hombres de Estado e incluso algunos miembros de la familia real, convencidos de que se está jugando con el destino de la nación, confabulan su muerte. Rasputín, invitado con engaños a la residencia del príncipe Yusupov, es allí envenenado, tiroteado, golpeado y finalmente ahogado. Marzo de 1917. La Santa Madre Rusia, desilusionada por las derrotas militares, incapaz de proveer con las necesidades básicas a sus gentes, se enfrenta con el hambre, la miseria, la rebelión. El gobierno del zar no es derrocado, cae por sí mismo, se desploma. En 16 meses, la muerte de la familia real profetizada por Rasputín se llevará a cabo. Los bolcheviques ejecutarán a Nicolás, Alejandra y sus hijos. Un gobierno democrático provisional se prepara para las elecciones. Bajo las nuevas libertades, los revolucionarios enemigos del régimen imperial regresan a Rusia. Muchos revolucionarios regresaron de todos lados. Stalin y Molotov estaban en Siberia, Lenin en Zúrich, Suiza. Los bolcheviques eran uno de los partidos más pequeños dentro de la amplia liga de partidos revolucionarios. Pero supieron aprovechar las libertades. Lenin regresó en abril de 1917 en el llamado tren sellado, como lo llamara Churchill cierta vez, sellado como el bacilo de una plaga. Lenin es de fundamental importancia para entender la revolución rusa. No hubiera podido ocurrir sin él. En mi opinión, todas las otras situaciones que existieron para que hiciera posible la revolución abrieron el camino para que sucediera. Ninguna hubiera resultado en la revolución de no haber sido por la presencia de Lenin. Su presencia fue crítica. Decidido como estaba a destruir todo el sistema existente en Rusia, logró su objetivo acarreando un horror que aún prevalece sobre su tierra natal. La Revolución Rusa de 1917 es el evento secular más importante en la historia de este siglo, así como la aparición de Nuestra Señora de Fátima, que tuvo lugar al mismo tiempo. Puede bien describirse como el evento religioso más importante, y obviamente ambos están íntimamente relacionados. En 1917, Portugal hace su entrada en la guerra. Pero en la mayoría de las pequeñas aldeas, los motivos que provocaron el conflicto y el levantamiento del marxismo en Rusia eran desconocidos, máxime por los 3 niños. Conocían mejor la revolución que afectaba directamente sus vidas, surgida a raíz del asesinato del rey Carlos.
En 1910, con el cambio del régimen bajo el liderazgo de los masones, la iglesia fue atacada. El nuevo gobierno prometió que dentro de 2 generaciones acabaría con la religión y la fe en Portugal. Así comenzó la persecución contra la iglesia. En Lisboa, al igual que en otras ciudades, se expropian los bienes de la iglesia. Cientos de curas y monjas se encarcelan o se condenan al exilio. A los que dejan permanecer en el país se les prohíbe el uso de vestimentas clericales. La ceremonia matrimonial, católica y tradicional, se suprime. Únicamente se permite el matrimonio civil. Los grandes monasterios y abadías se convierten en cuarteles y edificios para el uso del gobierno. En las ciudades, las autoridades eclesiásticas sufren una oleada de terror. En la remota aldea de Fátima, las condiciones no eran tan trágicas. Cuentan con un cura, el padre Ferreira. 13 de mayo de 1917. En el verde valle, entre las colinas que rodean la aldea, Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Jacinta y Francisco, ven por primera vez a Nuestra Señora de Fátima. Lucía es el único testigo todavía en vida. Los niños tendrán que pasar muchos interrogatorios. Las memorias de Lucía, escritas en 1935, nos ofrecen una descripción gráfica de lo ocurrido. Era un día muy claro. Brillaba el sol, cuando de repente al mediodía vimos un relámpago. Empezamos a correr. Luego delante de nosotros vimos a una divina señora de unos 16 años de edad, toda vestida de blanco y rodeada de una claridad luminosa. Nos paramos a 2 metros de donde se encontraba ella, en la cima de un pequeño arbusto. Nos dijo: no teman. Le pregunté de dónde había venido. Vengo del cielo, respondió. Vine a pedirles que durante los próximos 6 meses, cada día 13, a la misma hora, acudan aquí. Luego les diré quién soy y lo que deseo. La Divina Señora les preguntó si estarían dispuestos a aceptar los sufrimientos que recaerían sobre ellos y ofrecerlos a Dios para la conversión de los pecadores. Lucía contestó: sí, así lo haremos. Se les encomendó que rezaran el rosario cada día, con el fin de traer la paz al mundo y acabar con las guerras. La señora comenzó a ascender plácidamente y desapareció por el oriente, en la inmensidad de los cielos. Francisco presencia la aparición, pero no puede oír lo que se dice. Jacinta y Lucía ven y escuchan todo, pero la señora solo habla con Lucía. Y es Lucía también la que previene a sus primos de que no digan nada a nadie de lo sucedido. Jacinta, la más pequeña, de 7 años, incapaz de contener su alegría, se lo confiesa a sus padres. Estos se desconciertan, pero saben que sus hijos siempre dicen la verdad. Pero los padres de Lucía, al oír el relato, reaccionan de manera muy distinta. La madre de Lucía, católica devota, descree totalmente lo que dice y con duras amenazas intenta persuadir a la niña que reniegue de su historia. A pesar del enojo y hasta de los azotes de su madre, a pesar de las burlas y abuso por parte de los aldeanos, Lucía y sus primos esperan con gran expectación el 13 de junio. Esperan volver a ver a la Señora de Fátima. La señora que creen es la Virgen María. 13 de junio, festividad de San Antonio. Los niños del pueblo habían esperado con entusiasmo el ambiente festivo. Pero Lucía, Jacinta y Francisco no se distraen. Regresan a la cova para cumplir con la petición de la señora. Se ha corrido la noticia de la aparición en mayo. Hay más de 50 desconocidos presentes. Los padres de los niños no se encuentran ahí. Estábamos allí, 5 muchachos con garrotes para proteger a mi prima Lucía, proteger a los niños. Se murmuraba que podía haber problemas. Estaban terminando de rezar el rosario cuando llegaron allí y nos sentamos. Los niños señalaron: la luz vino de allí antes. Y enseguida la luz vino.
una luz La viva. luz vino. Entonces dijeron, arrodíllense enfrente de Nuestra Señora y alcen las manos. Estábamos de pie frente a ella como pedazo de madera, temerosos de que algo malo iba a suceder. Lucía, Jacinta y Francisco se arrodillaron ante Nuestra Señora y Lucía preguntó, ¿qué desea Lucía hoy? decía, arrodíllense porque Nuestra Señora viene. Y Lucía, Jacinta y Francisco se Algunos arrodillaron. pensaron que era un engaño, otros pensaron que podía ser sobre el fin de la guerra. Nadie entre la multitud puede ver a la señora de Fátima. Pero los niños dicen que apareció de la misma manera y en el mismo sitio, sobre un pequeño y verde arbusto. Como lo hizo la primera vez, Lucía habla libremente con la Divina Señora y le pide que se los lleve al cielo con ella. Sí, a Jacinta y Francisco los llevaré muy pronto, pero tú te quedarás más tiempo. Jesús desea que por medio de ti el mundo me reconozca y me ame. Deseo que vengas aquí el 13 del mes que viene a rezar el rosario y aprender a leer. Más tarde te diré lo que quiero. El padre Ferreira, su párroco, interroga a los niños y confirma que dicen la verdad de lo que creen haber visto. El cura, sin embargo, está sumamente preocupado. Les dice que pudiera haber sido un engaño del diablo. Aterrorizada, Lucía decide no volver a Cova da Iria el 13 de julio. La ofensiva de Passchendaele, iniciada por los aliados, es el mes de julio de 1917. Durante 3 meses de pura pesadilla, los soldados británicos lucharán en el fango. Su destino, la base de submarinos en la costa belga a 60 kilómetros. El poeta Paul Nash capta el terror. El mal, el demonio encarnado, está al mando de esta guerra. La mano de Dios no se vislumbra por ninguna parte. La lluvia continúa, las bombas no cesan, aniquilando, mutilando, enloqueciendo. Se sumergen en la fosa que es esta tierra, una fosa gigantesca. Es lo indecible, sin Dios, sin esperanza. Mediodía, el 13 de julio. Los devotos y los curiosos se reúnen en la cova esperando ver lo que ocurra. Lucía, a pesar de sus temores, al último momento decide unirse a sus primos. Mi hermana y mi tía estaban allí con Lucía. Había mucha gente detrás de las paredes, las piedras donde hoy se halla la basílica. Podíamos ver tan solo las cabezas, mirando y observando. Y cuando íbamos por la ruta, un hombre me dijo, muchacho, ¿para qué vas allí? ¿No crees que puede ser un castigo de Dios? Nos quedamos así, petrificados. Yo pensé, mi hermana y mi tía están allí. Si ellas van, todos deberían ir juntos. Ese día, el mensaje de la señora de Fátima es el más serio de todos. Una profecía, una advertencia de profundas consecuencias para nuestro mundo de hoy. Lucía solicita de la señora un milagro para que todos crean el mensaje. La respuesta, en octubre realizaré un milagro. Lo que ocurrió después hubiera sido insoportable para los niños sin la promesa de que los 3 irían al cielo. Porque en aquel momento presenciaron una visión momentánea del infierno, seguida de esta profecía. La guerra va a terminar, pero si la gente no deja de ofender a Dios, vendrá otra peor durante el pontificado de Pío XI. Cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sabrán que es la gran señal que Dios les da, que está a punto de castigar al mundo por sus crímenes, con guerra, hambre y persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. La profecía continúa. Si la gente no deja de ofender a Dios, Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Los inocentes serán martirizados.
varias naciones aniquiladas. Pero al final, un cierto periodo de paz les sería concedido al mundo. Luego les revela a los tres un secreto. Secreto para ser comunicado solamente al Papa. Los niños contaron en Fátima que María les pidió que oraran por la conversión de Rusia. Ella vaticinó que eventualmente Rusia se convertiría, pero antes de convertirse, esparciría muchos errores por todo el mundo, y que las naciones se destruirían como parte de ese proceso. La inclusión de Rusia en el relato de los niños pasmó a los portugueses más cultos y entendidos. Rusia, incapaz de alimentar a su propia gente, hundida económicamente, sumergida en el analfabetismo, a borde de la revolución. Rusia, muy lejos de convertirse en una amenaza mundial, en una superpotencia. Es interesante desde un punto de vista histórico, porque la revolución bolchevique no había aún ocurrido cuando tuvo lugar la visión en Fátima. Tendría lugar meses después. Y aunque hubiera ocurrido, no es posible que estos tres pastorcitos portugueses hubieran comprendido su significado. Ostensiblemente, en 1917, Rusia era aún una nación muy religiosa. Pertenecía a la Iglesia rusa ortodoxa, una de las naciones más religiosas en el mundo. Así que es interesante que se señalara a Rusia como la propagadora de ideas falsas y se hablara de la necesidad de la conversión de Rusia, que es lo que nadie hubiera imaginado en 1917. Después de la aparición, los niños repiten la promesa de la Virgen María. El milagro ocurrirá el 13 de octubre. ¿Y cuál es el impacto en el mundo? La reacción de los que están presentes. La mayoría considera el relato de los niños como algo ficticio, increíble, inaceptable. Los niños buscan la manera de hacer sacrificios para obtener la conversión de los pecadores, para salvarlos del infierno que ellos han visto. Su comida se la dan a niños necesitados. Cuando tienen sed, no beben. De nuevo el padre Ferreira los interroga. Esta vez el cura permanece callado. Cova da Iria, 13 de agosto de 1917. 6.000 personas se reúnen en espera de la aparición. Pero el gobierno antirreligioso, cada vez más alarmado por los informes de apariciones y las crecientes multitudes, decide actuar. El gobernador provincial, Arturo de Oliveira Santos, incapaz de persuadir a los niños de que cambien su historia, los secuestra. En Cova da Iria esta vez no hay aparición. Con amargura y desilusión los peregrinos regresan a sus casas, para algunos muy distantes. En la ciudad de Ourem, capital de la provincia, los tres niños son prisioneros, amenazados de tortura, de muerte, si no admiten que las apariciones son un engaño. Su relato no va a cambiar. Ellos no van a mentir. A la mañana siguiente, otro interrogatorio. Si verdaderamente era una divina señora de Fátima, insiste Santos, confiésenme el secreto que les reveló. 3 niños de 7, 8 y 10 años de edad, confrontados con este furioso símbolo de autoridad, permanecen inmutables. Retiran a Jacinta de la habitación. Les dicen a Lucía y Francisco que la están quemando en aceite hirviendo. Santos les exige que confiesen. Aunque están aterrorizados, no cambian la historia. Y ahora se llevan a Francisco. Lucía, convencida de que han dado muerte a sus primos, no dice lo que Santos espera oír. Al sacarla de la habitación, llena de miedo, queda estupefacta al ver lo que menos esperaba, a sus primos vivos. Aunque son niños, los encierran en una celda con otros prisioneros. 15 de agosto. Los carceleros los devuelven a sus angustiados padres. 4 días después, Lucía, Francisco y su hermano Juan Marto se hallan apacentando sus ovejas en Baliños. Hemos hablado con Juan Marto. Mi hermana Jacinta había estado en la cárcel y tenía piojos en la cabeza y nuestra madre la cuidaba.
Por esa razón se quedó en casa y yo estaba con los otros. Lucía vio que algo se movía en el cielo. Era Nuestra Señora que se acercaba. Lucía me pidió que fuera rápidamente en busca de Jacinta. Ella insistió. Ella dijo, no es bueno tener al cura sin el acólito. Fui y susurré al oído de Jacinta, Lucía dice que debes ir a Baliños y estar con ella. Ellos dicen haber visto a Nuestra Señora, pero yo no vi nada. Dijeron que Nuestra Señora se apareció y Jacinta tomó una ramita de vid para traer a casa. Cuando llegó a la casa de Lucía, le dijo a la madre de esta, oh tía, hemos visto a Nuestra Señora en Baliños. Ella no podía creerlo, pero olió la ramita y sintió su maravilloso aroma. Jacinta empezó a correr hacia nuestra casa. Esta casa. Nuestro padre estaba sentado junto a la chimenea. Él preguntó qué era y ella respondió, esto estaba a los pies de Nuestra Señora. Puso una aquí y otra más allá. En Baliños, la señora les dice a los niños que no teman. Les promete regresar a Cova da Iria. Lucía le pregunta acerca de las monedas que los visitantes habían donado. ¿Qué deberían hacer con el dinero? La respuesta es para la capilla que la gente va a construir. Amanecer del 13 de septiembre. Esperan ansiosamente la hora de la aparición. Miles de peregrinos de todas partes de Portugal y España se hallan en Cova da Iria. La carretera principal está tan concurrida que es casi imposible moverse. Tiene lugar la más breve de las apariciones. Antes de que Lucía hable, los testigos ven que la copa del verde arbusto se dobla y tuerce como bajo algún peso. Yo estaba en Fátima cuando ocurrió la aparición en Cova da Iria en septiembre de 1917. Pero no hablé con los videntes porque aún dudaba acerca de las apariciones y los curas trataban de alejarnos del lugar. ¿Quién podía decir si no era algo inventado por el diablo para destruir la iglesia? La ofensiva Passchendaele, la campaña en el fango de Flanders en 1917, es de verdadera importancia para entender los eventos de ese año y las razones para la aparición de Nuestra Señora en Fátima. Porque en un sentido, esta fue la culminación de los ataques del diablo y el horror del lado militar de la Primera Guerra Mundial. El 13 de octubre de 1917, llueve torrencialmente durante la noche. La misma tormenta sufrida por los soldados que luchan y mueren en Flandes cae sobre aquellos que se han congregado en Cova da Iria. Más de 70.000 personas de todas las clases sociales se han reunido. Algunos esperando presenciar el milagro prometido, otros para burlarse de esta manifestación del sobrenaturalismo medieval. Los periódicos más importantes e influyentes del país han publicado artículos criticando los acontecimientos de Fátima. Estos se han convertido en el blanco principal de la prensa anticlerical, el foco de las bromas, tema central de las sátiras. Avelino de Almeida, un declarado escéptico en cuanto a las apariciones, presencia el fenómeno. Es el director de O Século, periódico más leído de Lisboa. Su reportaje aparece en primera plana. Un espectáculo único e increíble, si uno no ha sido testigo del mismo. Uno puede ver a la muchedumbre dándose vuelta hacia el sol que está despejado, sin nubes, a pleno mediodía. El gran astro del día hace pensar en una placa de plata y es posible mirar hacia él sin la menor incomodidad. Podría ser un eclipse, pero estalla en un clamor colosal y oímos a los espectadores gritar milagro, milagro, maravilla, maravilla. El sol tiembla ante la muchedumbre atónita, haciendo movimientos bruscos sin precedente y fuera de toda ley cósmica. El sol ha bailado. Un día dijimos a Lucía. Dijimos, Lucía, si es cierto que puedes ver a Nuestra Señora, ¿por qué no le pides que haga un milagro, que todos puedan ver? Y Lucía dijo, Nuestra Señora dijo que el 13 de octubre algo ocurrirá para que todos lo vean.
Mi madre argumentaba que Nuestra Señora no podía hacer milagros a la vista de todos. Ella podía hacer milagros, pero no para que todos los vieran. Pero entonces ella vio el milagro del sol y pudo creer. Yo lo vi y mi hermana también. Y mi madre gritó: este es el milagro prometido por Nuestra Señora en el sol, para que todos lo vieran. Llovía ligeramente cuando Lucía dijo: cierren sus paraguas porque Nuestra Señora se va a aparecer. Parecía como si el sol le dijera adiós al cielo y se acercaba como un platillo, cantando, trabajando y bajando, para detenerse tan solo cuando casi tocó la tierra. Entonces mi madre creyó. Todos estaban estupefactos. Llovió como ahora, y llovió mucho. El tiempo era como hoy. Luego salió el sol y después del mediodía el sol empezó a jugar. Todos estaban asustados. Pensábamos que íbamos a morir, pero y los colores aparecieron como un arco iris cerca de la base del cerro. Una sombra. Pensamos que era íbamos brillante, a morir. como relámpagos como relámpagos en el norte. Durante el milagro, todos se arrodillaron sobre la tierra mojada. Todos se arrodillaron gritando, implorando misericordia y diciendo: milagro, milagro. Era Nuestra Señora, milagro, a la vista de todos. Y todos creyeron. Después del milagro todo quedó seco, completamente seco. Según lo dicho por los allí presentes y confirmado por los periódicos, el suceso había durado aproximadamente 12 minutos. El sol, zigzagueando en el cielo, reflejando brillantes y multicolores rayos sobre los alzados rostros, los árboles y la tierra. Y en el momento culminante, el sol se precipitó hacia los miles de personas ahí reunidas. Muchos creían que había llegado el fin del mundo. De pronto, retrocedió. Volvió a su posición normal en el cielo. Y otro extraordinario fenómeno. Todo lo que había sido empapado por la lluvia, ahora estaba seco. La tierra, la gente. Las teorías de hipnotismo colectivo, de autosugestión, se descartaron al descubrirse que muchos testigos fiables, a gran distancia de la cova, habían presenciado el fenómeno solar. Entre ellos, el poeta Alfonso López Vieira, quien lo vio desde su domicilio en San Pedro, a 40 kilómetros de Fátima. Los escritos del interrogatorio revelan que los tres niños ven a Jesús bendiciendo a la multitud. Es precisamente el 13 de octubre de 1917, el día en que la Divina Señora declara: yo soy la Señora del Rosario. Los tres pequeños pastores. ¿Qué les depara el futuro? Durante la aparición de junio, la señora había dicho que Jacinta y su hermano Francisco pronto se reunirían con ella en el cielo, pero que Jesús deseaba que Lucía permaneciera en el mundo. Lucía viviría muchos años. Antes de 28 meses, los hermanos Francisco y Jacinta mueren. Para Lucía, la muerte de sus primos va seguida de intensa soledad. El obispo José da Silva y sus padres sugieren que ella, a la edad de 14 años, asista a la escuela de las hermanas Doroteas en la ciudad de Oporto. Ella acepta gustosa. Más tarde, como hermana María Lucía del Inmaculado Corazón, ingresa en el convento de clausura de las Carmelitas Descalzas. 7 de noviembre de 1917. Durante la noche, los bolcheviques se apoderan del ferrocarril Báltico, de las oficinas de telégrafo, del Banco del Estado y de la Compañía Central de Teléfonos. A las 8, los bolcheviques saben que han ganado. Ahora, obviamente, se realiza lo revelado en Fátima, porque el comunismo esparce sus errores por el mundo.
Y cuando digo comunismo, quiero decir una filosofía básicamente materialista y antirreligiosa. Esto es lo que el comunismo significa bajo la cubierta de una reforma social. Ahora bien, como cristiana estoy apasionadamente a favor de la justicia social donde quiera que pueda establecerse, pero definitivamente no si se encubre bajo el ateísmo. En 1917, la señora de Fátima había dicho a los 3 niños que regresaría de nuevo para hablar con Lucía acerca de 2 importantes peticiones. La primera, que la Sagrada Comunión se reciba en ofrenda el primer sábado de 5 meses consecutivos. Esta aparición tuvo lugar el 10 de diciembre de 1925. La segunda petición, la consagración de Rusia por el Papa. El 25 de junio de 1929, la Sagrada Trinidad y la Virgen María se aparecieron a la hermana Lucía en la capilla del convento. Nuestra Señora dijo que había llegado el momento de pedir al Santo Padre que consagrara Rusia al Inmaculado Corazón de María con todos los obispos del mundo para poder lograr la paz mundial. Aunque algunos papas subsecuentemente sí consagraron el mundo al Inmaculado Corazón de María, Rusia no había sido nombrada expresamente. Y no todos los obispos del mundo se juntaron con el Papa en un acto público, según lo había pedido la reina, para que se estableciera la paz en el mundo. En 1932, después de 15 años de investigaciones eclesiásticas, el obispo de Fátima y el de Roma declararon el milagro de Fátima y el mensaje merecedor de fe. Nuestra Señora dijo que la guerra iba a terminar, pero si el mundo no mejoraba, si no se vivía de acuerdo a los principios religiosos, habría una nueva guerra, mucho peor, durante el reinado de Pío XI. Habrá una señal. Cierta noche será iluminada por una luz desconocida. Y por medio de esta gran señal, Lucía sabrá que Dios va a castigar al mundo por sus crímenes, con otra guerra todavía más desastrosa. La noche iluminada es el 25 de enero de 1938. El suceso aparece en la cabecera de los periódicos en Alemania, Suiza, España, en Hungría, Noruega, Italia, Grecia y en los Estados Unidos. En Europa el cielo se describía como un horno resplandeciente de fuego, visto desde el Mar del Norte hasta el Adriático, desde las 9 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Lucía, al ver la luz desde su ventana del convento, la reconoce como la señal anunciada. 47 días después de la aparición de la gran luz, el domingo 13 de marzo, Hitler invade Austria. Es el Anschluss. La profecía se había cumplido. Comienza la Segunda Guerra Mundial. Jamás había sido tan evidente la crueldad entre los hombres. Aproximadamente 40 millones de muertos, muchísimos más que en la Primera Guerra Mundial. Aquí, en un instante, caen heridos o mueren 70.000 hombres, mujeres y niños. Hiroshima, abrazada por la bomba atómica. Cuando Solzhenitsyn llegó al mundo occidental, él es una persona a quien admiro mucho. Dijo inmediatamente, lo malo de la gente en Occidente es que ha perdido el sentido del bien y de lo diabólico. Y es verdad que sin una conciencia del bien y lo diabólico, es imposible para nosotros vivir de manera coherente. 2 superpotencias, los Estados Unidos y Rusia, emergen de la Segunda Guerra Mundial para meterse en una guerra fría. Una batalla ideológica entre la democracia y el comunismo. 1950, Corea. Los desamparados, los refugiados, los muertos. 1960, Vietnam. Los desamparados, los refugiados, los muertos. Si mis pedidos son escuchados, Rusia se convertirá. Si no,
continuará propagando errores, causando guerras. Donde esta hermana está rezando, en la capilla del convento de la hermana Lucía en Portugal, se encuentra una estatua de María. La hermana Lucía, que trabajó con el escultor durante 6 meses, afirma que es la mejor imagen que ha visto de la Señora de Fátima. Lo escrito en las paredes del convento recuerdan a los transeúntes los ataques comunistas del presente día a la iglesia. Se lee: la religión es el opio del pueblo. El secreto de Fátima, revelado a los 3 niños por la Virgen María en 1917, ha sido tema de continua e interminable discusión. En 1942 se enviaron al obispo de Leiría los escritos de la hermana Lucía, incluyendo el secreto en un sobre aparte. Todo se envió a Roma en 1957. El Papa Juan XXIII abrió el sobre, leyó su contenido y lo mantuvo secreto. Cada papa siguiente recibió la carta conteniendo el secreto. Y un cardenal lo leyó porque me lo mencionaron en una conferencia. Me dijeron el cardenal Ottaviani lo leyó. El papa se lo enseñó. Y solo cuando el papa lo desee será publicado. El reverendo doctor Manuel Formigao, canónigo de la Catedral de Lisboa, profesor en el seminario de Santarém, interrogó por separado a cada uno de los niños. Les hizo la misma pregunta. La gente, la multitud, se pondría triste al conocer el secreto. Y de cada uno de los niños la misma respuesta. Sí. En 1917, cuando los peregrinos hicieron una pregunta similar, Lucía solamente respondió: para algunos será buena, para otros no. La transformación de Cova da Iria en el refugio espiritual que se ve aquí da testimonio a la creencia, la fe de millones de personas de todo el mundo, visitantes de la basílica. Fátima continúa siendo el lugar de muchos milagros físicos, aunque todavía predominan las conversiones espirituales. Recibimos a 3 millones de peregrinos al año. Yo quisiera que Fátima fuera el refugio de los peregrinos y el camino que los lleve a Dios. Se está preparando la beatificación y la canonización de Jacinta y Francisco. Es el primer caso en la historia de la Iglesia de niños no martirizados. Una de las profecías habla de sufrimientos que habrán de sobrevenir a un papa. El papa cae herido, pero el atentado de asesinato fracasa. Se apresa al agresor. Las autoridades italianas y otros investigadores descubren evidencias de conexión entre el agresor y los comunistas del este de Europa. El lugar: la Plaza de San Pedro. La fecha: el 13 de mayo de 1981. El aniversario de la primera aparición en Fátima de la Virgen María. Un año después, el 13 de mayo de 1982, el Papa Juan Pablo II, convencido de que la Santa Madre preservó su vida en aquel día fatal, emprende una peregrinación a Cova da Iria, a Fátima, donde expresa su agradecimiento a la Señora del Rosario. Santa Madre de Dios, estoy aquí reunido con todos los pastores de la Iglesia. Encomendamos y consagramos en ti a esos individuos y naciones que necesitan particularmente ser encomendados. Tú, que tienes la conciencia maternal de todas las luchas entre el bien y el mal, acepta este clamor. Hemos recurrido a tu protección. No rechaces nuestras oraciones. Líbranos de la guerra nuclear, de toda clase de guerra. Libéranos de la facilidad con que oyamos los mandamientos de Dios. Que el amor piadoso detenga el mal. La hermana Lucía está presente. Se había ausentado de Fátima a la edad de 14 años. Ahora, 62 años más tarde, regresa a presenciar el gran cambio en su aldea.
está llena de gozo de estar con el Papa y 1,5 millones de personas de casi todas las naciones del mundo. En vista de la amenaza de destrucción nuclear, de la ausencia de paz en el mundo y en cada nivel social, Fátima emerge como una llamada de atención y un mensaje de esperanza, un plan, una dirección a seguir, no solo para alcanzar la paz militar y política, sino también la paz interna, individual. Las estadísticas confirman un aumento sin precedente en el uso de drogas, en crímenes, abortos, abuso infantil, alcoholismo, enfermedades mentales, falta de moralidad. Durante la aparición en Fátima del 13 de julio, la Virgen María encomendó 3 procedimientos como última respuesta a los problemas de la vida diaria. La solución a las necesidades individuales, la oración diaria, hacer sacrificios, rezar el rosario. Si el hombre occidental persiste en hallar satisfacción con el poder, Pecado es la palabra olvidada de nuestros tiempos. con el dinero, Es verdad que los conceptos de pecado e infierno se han vuelto poco populares. con la excitación erótica, Nuestra sociedad asume públicamente que Dios no existe. con la indulgencia y las drogas, todas estas cosas por medio de las cuales se intenta dar significado a la vida, se destruirá a sí mismo y su manera de vivir. Y de esta forma Dios indicará que este tipo de vida no puede funcionar. Íntimamente, yo creo que muchos occidentales entienden que ese alto significado, cualquier tipo de significado verdadero, ha desaparecido. Y que el único significado que les queda es el significado personal de sus propias vidas, sus carreras, sus metas particulares. Eso es lo único que les interesa. Por eso digo que esa autopreocupación y el afán desmedido en su profesión son las preocupaciones psicológicas que les impide darse cuenta del vacío de sus vidas. Freud conquistó completa y totalmente al público norteamericano y dice que la clave de la felicidad es el sexo. Eso fomentó la revolución sexual y todos lo probaron, o la mayoría lo probó, y se aburrieron con él. Los nuevos grupos de rock, las nuevas formas de arte, se preocupan de la rabia, el odio y en muchos casos de la muerte en forma deliberada. Soy muy pesimista con lo que le va a pasar a esta civilización a la cual pertenecemos, a este tipo de vida actual. En un sentido, el oeste moderno es la primera sociedad en la historia del mundo en experimentar con la posibilidad de una incertidumbre moral radical. Para mí, la pregunta crucial de la vida humana es el conflicto entre lo que es moralmente bueno o malo. El mensaje de Fátima no es en efecto ni original ni sorprendentemente nuevo. Es el mismo eterno mensaje cristiano, el mensaje judío, arrepentirse de sus pecados. Así que Fátima no es una cruzada contra Rusia. Fátima es una cruzada, pero una cruzada de oración y penitencia, de ofrecer nuestras vidas por la conversión de Rusia y de todos los hombres que no adoran y no aman a Dios y a la humanidad finalmente. Si persistimos en seguir el camino por el cual venimos transitando desde hace tiempo y olvidamos a Dios, olvidamos el propósito y significado de la existencia humana, y hay toda razón para ser extraordinariamente pesimistas, porque ahora tenemos los medios de autodestrucción, y quiero decir que si estos medios se ponen al servicio del mal, el mundo puede destruirse. Todos los intentos para hallar cómo liberarnos del compromiso del mundo actual serán inútiles si no reencauzamos nuestra conciencia en arrepentimiento frente al Creador de todo. Sin esto, ninguna salida se iluminará y buscaremos en vano. A las enfermizas esperanzas de hace 2 siglos, que nos han reducido a la insignificancia y nos acercaron al borde de la muerte nuclear o no nuclear,
Solo podemos proponer la búsqueda resuelta por la cálida mano de Dios, que tan rudamente abandonamos al confiar solo en nosotros mismos. Solo así podremos abrir los ojos a los errores de este desafortunado siglo XX, dirigiendo nuestras manos para enmendarlos. Nuestros 5 continentes están atrapados en un torbellino. Si perecemos y perdemos este mundo, la culpa será solo nuestra. La Virgen María reveló a los niños de Fátima que tendría lugar un milagro para que así todos creyesen el mensaje, que se necesitan profundamente la oración y la penitencia, que estos son los medios para solucionar los males del mundo. El mensaje de Fátima: reencontrarnos